Bueno, vamos a tener que tomarlo esto en una segunda grabación porque Zoom no admitió el grado de energía que quedaba, así que pero es continuación, simplemente de esta quinta clase que yo pongo las partes, esto va a ser la parte 2, lo que voy a explicar a partir de ahora. Entonces, te estaba explicando justamente el tema del cálculo de las componentes del peso en la colocación de un cuerpo sobre un plano inclinado, y te estaba haciendo hincapié en la relación que establece el teorema de Tales. Tiene otra formulación, el enunciado, pero en definitiva, lo concreto para un plano inclinado, lo que te estoy explicando. Te decía, dos triángulos, que es este triángulo de la fuerza del peso del cuerpo, y el triángulo menor, y el triángulo mayor es el plano sobre el cual se aplica el cuerpo, tienen dos lados perpendiculares entre sí, la hipotenusa del triángulo menor perpendicular al cateto adyacente del triángulo mayor, y el cateto adyacente del triángulo menor perpendicular a la hipotenusa. Entonces, tienen entre sí hipotenusa y cateto adyacente un ángulo que se denomina alfa y alfa prima, alfa en el triángulo mayor y alfa prima. Sí, sí. Esos dos triángulos que tienen entre sí dos lados perpendiculares entre ellos, los lados homólogos son proporcionales. Es la conclusión a la que da lugar el enunciado original del teorema de Tales. ¿Qué significa eso? Lados homólogos, aquellos que cumplen la misma función en uno y en otro triángulo. El peso, que es la hipotenusa del triángulo menor, cumple la misma función que la longitud, o si querés la hipotenusa del triángulo mayor, así sencillo. Y el cateto adyacente del triángulo menor es perpendicular al cateto adyacente del triángulo mayor. Por lo tanto, los lados que cumplen la misma función pueden armar un cociente que se llama razón. Ejemplo, la FM, que es un cateto opuesto del triángulo menor, es A cociente, es A la altura, el mismo lado. ¿Me sigues? FM, cateto opuesto. H, cateto opuesto en el otro triángulo. FM es H cociente. Razón, cociente. Es A, y ahora los lados en el triángulo mayor que cumplen el mismo rol. Como el peso, la hipotenusa en el triángulo menor, la hipotenusa es a la hipotenusa en el triángulo menor. Acá es el peso y acá se llama longitud. Cateto opuesto es a cateto opuesto, como hipotenusa es a hipotenusa. Eso se llama proporcionalidad. Cociente entre dos razones. Perdón, igualdad entre dos cocientes que se llaman razones genera una proporción. Y te permite despejar cualquiera de los términos que vos necesitas resolver. En este caso, la primera averiguación, que es cuánto vale la fuerza que tiende a desplazarlo hacia abajo, sentido descendente, a motorizarlo al cuerpo, FM, pasaje de términos P por H sobre L, no tiene. Y también, como esto es H sobre L y el cateto opuesto sobre hipotenusa, es equivalente a seno del ángulo, FM igual a P por seno de L. Y también que son los valores que principalmente se averiguan en el uso del plano inclinado. Después el otro valor que buscas es qué fuerza hace el cuerpo perpendicular al plano, que se llama N. En ese caso, N, que es este valor, N es, esa N es a B, que es la base, fíjate, N, cateto adyacente, es a B, cateto adyacente, ¿me sigues lo que digo? N es a B como P hipotenusa, esa hipotenusa. Vuelvo. N es a B, cateto N. N es a B, me refiero a la normal, esto, cateto adyacente, es a B, cateto adyacente, el triángulo mayor, como, otra vez, peso es a L. Esto segunda parte la tenés igual porque es el valor conocido, el peso y la longitud, que es el carácter geométrico del plano. Los lados homólogos son proporcionales. Acá es homólogo N, que es
la función de cateto adyacente, y B, que es cateto adyacente. Peso, que es hipotenusa, y L, que es hipotenusa. De ahí despejas lo que generalmente se pregunta, que es cuánto es el valor de accionar perpendicular sobre el plano, pasaje de término, P por B sobre L. Y equivalente, base sobre longitud, B sobre L, cateto adyacente sobre hipotenusa, que es el coseno del ángulo. Así que esos son equivalentes, cada uno con lo que se averigua como incógnita, FM y N. El plano inclinado, dentro de las características generales de las máquinas simples, pueden ahorrar fuerza, nunca ahorran trabajo. El pueden acá tiene una sola posibilidad, siempre ahorra fuerza porque es justamente su descripción, al estar elevado sobre el plano inclinado ya originalmente ahorra fuerza, ¿no? Entonces vos haces esta relación, que es pasaje de términos, fíjate en la primera igualdad, entonces colocas FM es a P, o P, perdón, P es a FM, P es a FM, como L es a H. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Que es la relación entre el peso y la fuerza que realmente se necesita aplicar para mantenerlo en reposo, que sería la misma fuerza FM con sentido contrario. Y ese valor es igual al cociente entre la longitud y la altura. Eso se llama factor de multiplicación. ¿Cuántas veces esa máquina simple ahorra fuerza? Acá es sencillo, el peso es mayor que la FM y esa misma cantidad que surge de ese cociente es la misma relación entre la longitud del plano y la altura. Se llama factor de multiplicación porque el número que resulta de ese cociente es igual a cuántas veces multiplica la fuerza que uno aplica. Bueno. Yo te pongo como primer ejercicio, un ejercicio un poquito más elemental que lo que vas a ver al comienzo del folleto, es del folleto, pero el ejercicio más avanzado, más adelante,